Buen día. Entonces, ahora vamos a continuar con esta parte de la fisiología gastrointestinal, de la función digestiva. En esta parte vamos a abordar, digamos, los temas de función secretora. Esta es una sesión bastante amplia. Absorción de nutrientes y regulación de ese sistema gastrointestinal. Entonces, nosotros habíamos visto los órganos del aparato digestivo y entre esos órganos nosotros encontramos algunas glándulas, como las salivales, ¿cierto? El páncreas y, digamos, encontramos el hígado, la misma pared del tracto digestivo como en el estómago, tenía función secretora, en el intestino delgado también, y lo mismo sucedía a nivel del intestino grueso. Entonces, de esa secreción que se realiza de fluidos, tenemos que, ya lo hemos mencionado eh, anteriormente, en la sesión anterior, de que la saliva se secretaba alrededor de 1 litro diario, las secreciones gástricas corresponden a alrededor de 1,5 litros, la secreción pancreática más o menos 1 litro, las secreciones biliares también 1 litro, las secreciones que se realizan en el intestino delgado también corresponden más o menos a 1 litro, en el intestino grueso, bueno, corresponde más o menos a 100 mililitros, que anteriormente se ha mostrado que era más o menos 900, y unas glándulas de Brunner, 200 mililitros. El total aquí en este caso son 6.700 mililitros o 6,7 litros de secreciones diarias que realizan, mm, digamos, este tipo de glándulas. Entonces iniciamos por las glándulas salivales. Tenemos que estas glándulas salivales hay tres principales, que son la glándula parótida, la glándula submandibular y tenemos la glándula sublingual, ¿sí? Básicamente, las glándulas salivales realizan dos tipos de secreciones. Una se denomina secreciones serosas, en las cuales se denomina o se secreta la tialina, que es la alfa-amilasa, la enzima que degrada los carbohidratos, y vamos a tener otro tipo de secreciones que se denominan secreciones mucosas, en la cual el principal elemento va a ser la mucina, que pues, sirve para la lubricación de los alimentos, en este caso. En esas glándulas salivales también se realizan secreciones de iones y vamos a tener que en general tienen digamos, hay una alta cantidad de potasio y bicarbonato. Entonces nosotros vamos a encontrar, digamos que estas secreciones por parte de estas celulitas, pues digamos, muchas de lo que ellas secretan son proteínas, entonces simplemente eh, siguen el transporte vesicular, el proceso de transporte vesicular para la secreción de sustancias. Esas glándulas salivales entonces se organizan en unos acinos, digamos, vamos a ver ahora qué es lo que sucede, y en general en el ducto salivar, entonces lo que se hace es modificación de dicha saliva. Entonces la saliva, entonces es una secreción que se compone en su mayor proporción de agua, casi todo es agua. Vamos a tener que una pequeña proporción, pues van a ser moléculas disueltas allí que corresponden a unas sustancias orgánicas y por otra parte sustancias inorgánicas. Dentro de las sustancias orgánicas pues encontramos unas enzimas, ¿cierto? Como habíamos mencionado, la tialina o la amilasa, vamos a encontrar maltasa, la lipasa lingual, lisozima, fosfatasa, ¿sí? Bueno, y otras sustancias allí. Vamos a encontrar también mucinas, ¿sí? Vamos a encontrar antígenos también allí, aminoácidos libres y otras sustancias como urea, ácido úrico, que en general se tienen como sustancias de desecho, estas dos primeras, estas tres. Dentro de las sustancias inorgánicas entonces tenemos el sodio, el calcio, los diferentes tipos de electrolitos que encontramos digamos, en el plasma sanguíneo, y también pues allí vamos a encontrar gases disueltos como oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. Una cuestión que debemos tener en cuenta es que en la saliva la glucosa no debe estar presente de forma normal. Si la glucosa está presente en la saliva, entonces en general esto se observa cuando hay problemas de diabetes mellitus. Entonces, para digamos, la producción de la saliva, esta saliva se produce básicamente en dos fases bien diferenciadas. Hay una secreción primaria que se realiza, digamos, aquí
en la glándula, ¿sí? Como tal, las células glandulares, en las células acinares básicamente. Y posteriormente vamos a observar de que se realiza una modificación en el ducto salival, que es en todo este conjunto de estas celulitas que tenemos acá. Cada una de estas puede realizar secreciones o absorciones de este fluido que va por este ducto. Entonces nosotros que tenemos acá inicialmente. Entonces lo que nosotros tenemos acá es que las secreciones primarias básicamente contienen unas amilasas. Estas son las células secretoras, pueden contener amilasa, los diferentes electrolitos, agua, y esa composición es similar al plasma sanguíneo. Entonces, ¿qué sucede posteriormente? Posteriormente lo que sucede es que en el ducto salival estas celulitas, o las células ductales, comienzan a reabsorber sodio, en este caso absorben sodio, absorben cloruro y comienzan a secretar potasio y bicarbonato. Entonces cuando se mira el perfil de la saliva, se obtiene de que cuando hay bajo flujo de producción de saliva, esas, digamos, secreciones de potasio van a ser ligeramente altas, van a ser más altas. Cuando tenemos la producción basal de saliva, entonces contiene poco cloro, ¿sí? Eh, Va a contener, digamos, potasio en una cantidad relativamente grande, contiene bicarbonato y un poco de sodio. Pero ¿qué sucede cuando ese flujo de saliva se incrementa fuertemente? Entonces, cuando el flujo de saliva se incrementa fuertemente, este fluido queda poco tiempo sometido a esos procesos de absorción y secreción que hacen estas células ductales, y por tanto, entonces su composición va a parecerse un poco más a lo que hay en el plasma sanguíneo. Entonces, la concentración de sodio tiende a ir hacia lo que tenemos en plasma porque queda poco tiempo allí. Vamos a observar de que el bicarbonato se eleva bastante, se alcanza a realizar secreciones y se eleva un poco. El cloruro también se eleva, tratando de ir hacia lo que es la composición de plasma sanguíneo, y de potasio, pues digamos que las secreciones que se realizan se alcanzan a elevar, es un poco, pero es menos respecto a lo que sucede en la condición basal. Una cosa que debemos tener en cuenta siempre es que la saliva es siempre, en cualquiera de las dos condiciones, en secreciones basales o en secreciones copiosas, es hipotónico. Si la saliva es hipotónica, siempre la saliva va a ser hipotónica o hiposmótica, si lo quieren tener de esa forma. Es hipotónica respecto al plasma sanguíneo, más bien hiposmótica respecto al plasma, ¿sí? Para ser más precisos en este caso. Es hipoosmótica. ¿Cómo se regula la producción de saliva? Entonces, resulta que básicamente esa saliva está siendo, digamos, modificada, ¿sí? A través del nervio facial. Vamos a tener el nervio glosofaríngeo y vamos a observar que varios estímulos relacionados generalmente con el gusto desencadenan esa secreción acuosa. Entonces, cuando tenemos alguna sustancia que llega a los receptores de gusto, ellos envían información hacia este núcleo, ¿sí? Este es el núcleo salivatorio, y como respuesta, entonces, lo que se produce es, pues en este caso, se produce, entonces, un estímulo hacia las glándulas salivales para que ellas realicen su secreción. ¿Cuándo se estimula la secreción salival? Entonces, cuando nosotros percibimos sabor ácido en la boca, generalmente esto está relacionado con proteger la dentadura, ¿sí? Ya observamos de que la saliva contiene bicarbonato, entonces esto neutraliza este ácido pues, que estamos en un momento dado percibiendo. La sensación de náuseas también desencadena una secreción copiosa de saliva, debido a que prepara todo digamos, la cavidad bucal para la salida de digamos, del vómito, que en general es muy ácido.
Pasando ya al esófago, entonces tenemos que en el esófago, en general, las secreciones que se realizan allí van a ser secreciones de mucina y esto va a facilitar el movimiento del bolo a través de esta estructura, ¿sí? Esa secreción de mucina entonces favorece la lubricación de ese esófago y protege al epitelio, a este epitelio, de los ácidos estomacales si en algún momento hay un reflujo gástrico. Entonces aquí la secreción principal va a ser una secreción mucosa para la lubricación y del tracto y facilitar ese movimiento del bolo a través de él. Entonces ahora continuando con las secreciones gástricas, nosotros tenemos básicamente que en esa mucosa estomacal se encuentran dos tipos diferentes de glándulas, ¿sí? Secretoras pues de diferentes sustancias. Vamos a observar que las glándulas oxínticas, que generalmente se encuentran entre el fondo del estómago y el cuerpo, entonces son las glándulas que van a secretar el ácido clorhídrico. Las células encargadas de esto son las células parietales. Y vamos a observar que las células principales secretan el pepsinógeno. También allí se realiza la secreción del factor intrínseco, que es un factor que favorece la absorción de la vitamina B12 y la secreción de moco pues para proteger dicho, dicha mucosa. Por otra parte, hacia la zona del píloro, entonces vamos a encontrar otro tipo de glándulas que se denominan las glándulas pilóricas, que secretan principalmente moco y gastrina. Entonces ahora vamos a hablar acerca de básicamente las glándulas oxínticas y el papel que tiene, en este caso la célula parietal, cómo esa célula parietal realiza su secreción. Entonces esas células parietales, digamos, realizan su secreción aquí, mediado por una bomba de protones. Inicialmente mediante esta bomba de protones, entonces realiza la secreción de dichos hidrógenos, ¿sí? Pero ¿cómo realiza eso? Entonces hagamos la descripción de la célula parietal, esto que estoy aquí subrayando, entonces viene a ser la membrana vasolateral, que va hasta este punto, y aquí tendríamos la membrana apical, ¿sí? Entonces vamos a observar que en la membrana vasolateral está la bomba de sodio-potasio que genera ese gradiente de sodio al interior de la célula. ¿Listo? El potasio entonces entra a la célula, está en exceso y vamos a observar que esta bomba de protones entonces funciona sacando dichos protones, ¿sí? E ingresando potasio. Entonces, ¿cómo es que aparece este potasio aquí? Pues el potasio, como está en mayor concentración a nivel intracelular, entonces él difunde hacia el lumen estomacal y eso es lo que favorece, digamos, el funcionamiento de esta bomba. Pero ¿de dónde aparece el protón? ¿Sí? Entonces resulta que el dióxido de carbono puede difundir hacia la célula parietal, ya se difunde la membrana celular, y allí junto con el agua, entonces el dióxido de carbono junto con el agua me va a formar el ácido carbónico que se disocia en el protón y en el ion bicarbonato. Entonces el bicarbonato pues es transportado hacia la parte intersticial, eh, digamos, de esa pared estomacal y ese transporte se hace con el transporte digamos, en la vía inversa de cloruro. Entonces el cloruro se va acumulando aquí paulatinamente y vamos a observar entonces que el cloruro también es transportado hacia el interior de esa célula y finalmente sale a través de un canal de cloruro hacia el lumen estomacal y de esta forma nosotros vamos a tener el ácido por una parte, todo el protón, y el cloruro por otro para formar el ácido clorhídrico. Obviamente estas células no están realizando esta función en todo momento, ¿sí? Ellas tienen unos estados de reposo en los cuales las secreciones que realizan son mínimas y en esta célula nosotros podemos observar una estructura que se denomina el canalículo, que es esta que tenemos acá. Al interior de la célula vamos a encontrar unos tipos de vesículas que tienen unas formas, digamos, ovaladas. Y cuando esta célula se estimula, entonces estas vesículas ovaladitas que se llaman túbulo-vesículas se fusionan con el canalículo e incrementan, digamos, esa superficie del canalículo como tal, donde van a estar expresados estas bombas de protones. Los canalículos entonces contienen esas bombas de protones. Cuando está la célula en estado basal, esas bombas de protones están guardados en el interior de la célula. Cuando está en forma activa, los canalículos se expresan, las túbulo-vesículas se expresan en esa membrana del canalículo.
y digamos que de esta forma se incrementa entonces la secreción de ácido clorhídrico. Otras de las secreciones que se realizan a nivel estomacal, pues ya lo he mencionado, pues es el pepsinógeno, ¿sí? Por parte de estas células principales. Ese pepsinógeno entonces requiere de un ambiente ácido, con un pH muy bajo, para que inicialmente ella se autocliva y forma la pepsina activa. Esta pepsina activa también está involucrada en la activación de más pepsinógeno en pepsina, y la pepsina pues es la encargada de realizar básicamente la digestión de proteínas, y digamos como resultado de esa digestión vamos a tener digamos péptidos de cadenas cortas. Otras de las secreciones que se realizan a nivel estomacal, además de mm, digamos, el ácido y el pepsinógeno, pues van a ser digamos, las secreciones mucosas. Entonces estas célulitas que tenemos acá delineando esa mucosa gástrica, que son células epiteliales, entonces secretan bastante moco, y además de la secreción de moco también realizan secreciones de bicarbonato. Entonces esta porción, esta capa mucosa, básicamente es una capa mucosa eh, con una alta concentración de bicarbonato, cuya función va a ser neutralizar los protones que están en el ambiente ácido, ¿sí? Que están en este ambiente ácido. Y también de una u otra forma neutraliza la función de la pepsina, que funciona de forma adecuada en este ambiente ácido. Entonces en la neutralización se va a producir agua y dióxido de carbono, ¿sí? En esa neutralización de ese ácido clorhídrico que está en el lumen estomacal, y esto va a favorecer la generación de un gradiente de pH, desde un gradiente 1,5, pH de 1,5, hasta un gradiente de 7, que es en el que las células pueden estar de forma adecuada. Entonces, ¿cómo se estimulan las secreciones gástricas? Esas secreciones gástricas se estimulan básicamente desde la fase cefálica, que ya la describimos anteriormente en una sesión anterior. Vamos a observar que la distensión del estómago también estimula las secreciones gástricas, y los péptidos que están parcialmente, digamos, digeridos allí en el estómago, y a nivel intestinal entonces también se estimula esa secreción gástrica cuando los alimentos son muy ricos en proteínas. Entonces acá tenemos que la fase cefálica, mm, básicamente esa secreción gástrica se realiza inicialmente, como ya lo hemos mencionado, mediado por la activación de algunos de estos órganos de los sentidos, el gusto, el olfato y la vista, o con solo pensar, y eso se envía, digamos, unas eferencias hacia las células parietales, que las estimula directamente a secretar ácido, ¿sí? El ácido eh, clorhídrico. Y por otra parte estimula otras celulitas en el antro, que se llaman las células G. Ellas generan gastrina, y la gastrina entonces estimula aún más a estas células parietales a generar ácido. En la fase gástrica de la estimulación de las secreciones gástricas, entonces primero vamos a describir qué es lo que tenemos acá. Aquí vamos a tener entonces que en esa pared estomacal del cuerpo del estómago, que es esta región, entonces tenemos las células parietales, digamos, delimitando esas glándulas, ¿sí? Y en el cuerpo del estómago vamos a encontrar otro tipo de células que se denominan las células similares a las enterocromafinas, y vamos a encontrar unas células D. Hacia la región antral entonces vamos a encontrar, delimitando esa mucosa, unas células G, y vamos a encontrar también unas células D. Entonces, ¿cómo se estimula o cómo se regula esas secreciones mm, ácidas digamos, en el estómago? Entonces, por distensión del estómago en la fase gástrica se envían unas eferencias, generalmente del sistema parasimpático, que estimula de forma directa a estas células parietales, y ellas pues pueden realizar su secreción. También se da una estimulación de forma indirecta a través de la estimulación por esta vía parasimpática de estas células similares a nucleocomafines, o vamos a denominarlas las células SL. Se produce esa estimulación de las células SL. Estas células secretan histamina, un factor paracrino que va entonces a estimular la secreción de ácido clorhídrico por parte de estas células parietales. Se tiene también que otra forma de estimulación de estas secreciones gástricas es de forma indirecta a través de la inhibición de estas células D por parte de esta rama parasimpática.
Entonces esta inhibición de estas células D secretan somatostatina, cuya función es inhibir la función de estas células SL. Pero también debemos tener en cuenta que esta somatostatina, entonces, eh, como factor paracrino, va a inhibir la función de estas celulitas parietales. Entonces, cuando se secreta somatostatina, también se va a producir una menor producción de ácido clorhídrico. ¿Qué pasa en el antro estomacal? Entonces, si hay una dieta muy rica en proteínas, entonces vamos a observar que hay, pues, digamos, en el proceso de digestión se van a obtener algunos eh, péptidos cortos de cadenas cortas, algunos aminoácidos que pueden ser sensados por las células G. Entonces, cuando esta dieta es rica en proteínas y este sensado es, digamos, bastante prominente, estas células G van a responder liberando gastrina. Y la gastrina, entonces en este caso actúa como hormona, viaja por torrente sanguíneo hasta las células parietales y estimulan esa secreción gástrica. ¿Sí? Por otra parte, entonces vamos a tener las células D que están sensando el nivel de pH estomacal, básicamente al censar la cantidad de protones que hay. Entonces, cuando estas células eh, sensan una alta cantidad de protones o un pH muy bajo, entonces ellas van a responder liberando somatostatina, que ya lo habíamos mencionado, en este caso funciona como hormona y va a inhibir esa producción de protones. Entonces, de esta forma se regula las secreciones ácidas a niveles estomacales. Cabe tener en cuenta que a estas células G y a estas células D que tenemos en el antro, también son reguladas de una u otra forma por estas ramas parasimpáticas. Entonces, las células G generalmente son estimuladas para que liberen gastrina y esto favorece aún más las secreciones ácidas, y las células D entonces son inhibidas, como tenemos acá. Esto es una célula D que puede de una u otra forma sensar el ambiente eh, estomacal directamente, mientras que estas células D simplemente están sometidas a estímulos por parte del sistema parasimpático. Entonces lo que tenemos acá está graficado esquemáticamente en esta porción. Entonces cuando tenemos distensión del estómago, esto favorece mediante un reflejo vagovagal, ¿listo? Eh, digamos de una u otra forma la estimulación de las células G antrales, ¿sí? Para que produzcan gastrina y esto estimula las células parietales. En este reflejo vagovagal, entonces vamos a tener también de que se libera este péptido para la liberación de gastrina, que tenemos acá, entonces estimula las células parietales, y también mediante, digamos, la acetilcolina, vamos a observar la estimulación de dichas células, la estimulación de las células similares enterocromofinas, y todo esto conlleva de una u otra forma al incremento en la secreción de protones. En esta fase gástrica también se produce básicamente una regulación de la liberación de pepsinógeno. Obviamente lo único que, o sea, el ácido clorhídrico no es lo único que se libera aquí, y vamos a observar que quienes básicamente estimulan esa secreción de pepsinógeno, entonces pues va a ser de este lado la gastrina, la colecistoquinina y el péptido inhibitorio gástrico, y por otra parte vamos a tener que la secretina inhibe las secreciones de ese péptido, y en este caso pues deteniendo el péptido inhibitorio gástrico. En este caso tenemos prostaglandina y agonistas beta, entonces inhiben esa secreción de ese pepsinógeno. Entonces, en las secreciones ácidas vamos a tener en cuenta de que la ingesta de los alimentos también tiene, digamos, un efecto directo sobre esta secreción ácida. ¿Por qué? Porque es que digamos, los alimentos van a funcionar básicamente como un buffer, ¿sí? Como un buffer para ese ambiente ácido en el estómago. Entonces, aquí tenemos esas tres curvas. Vamos a observar que la curva café entonces representa la cantidad de comida en el estómago. Vamos a observar que la curva naranja entonces representa, en este caso, la concentración de protones, ¿sí? Que digamos, me da de una u otra forma un estimado del pH que puede haber allí. Y vamos a observar que la curva verde me indica la tasa de secreción de protones. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, almorzamos, que ingresamos una cantidad alta de comida al estómago, entonces lo que vamos
observar acá es que a medida que se va ingresando esta comida, entonces esta comida va de una u otra forma disminuyendo la cantidad de, digamos, de protones libres y esto va disminuyendo el pH. Entonces esta disminución de pH a nivel estomacal pues va a estimular de una u otra forma la secreción, ¿sí?, de ese pH que va a favorecer entonces, digamos, la activación del pepsinógeno y esto, digamos, en el tiempo y con el vaciado gástrico que se va dando paulatinamente, va favoreciendo pues la digestión de ese alimento allí, ¿sí?, sobre todo de las proteínas, en menor grado de los lípidos, los carbohidratos allí no se digieren, pero pues digamos este ambiente ácido favorece de una u otra forma, de forma digamos, la degradación de esos carbohidratos. Entonces se incrementa la secreción hacia su máximo mientras se va produciendo el vaciado gástrico y esto favorece al final entonces que se recupere el ambiente ácido estomacal. Entonces aquí lo importante es tener en cuenta de que la comida hace, digamos, o funciona como un buffer para ese ambiente ácido estomacal y cuando ese pH cae o la cantidad de protones libres caen, entonces se estimula las secreciones gástricas. En la fase intestinal de esa función gástrica o esas secreciones gástricas, pues vamos a observar de que cuando la dieta es muy rica en proteínas, ¿listo? Entonces vamos a tener unas células G que producen gastrina a nivel intestinal que van a liberar gastrina para estimular a las células parietales. Hay otras celulitas enteroendocrinas allá a nivel del intestino delgado que van a liberar otro tipo de sustancias que se llama enteroxipina que estimulan estas células parietales para que se realice de una u otra forma la digestión de esas, digamos, de esa comida rica en proteínas. Y también los aminoácidos que se absorben, cuando son muchos, entonces estimulan esas células parietales a secretar más ácido. ¿Cómo se inhibe esas secreciones gástricas a nivel estomacal? Entonces estas secreciones gástricas básicamente se inhiben cuando ya las proteínas han sido, digamos, digeridas y han pasado al duodeno, ¿sí? Entonces, digamos que la distensión, cuando el estómago se vacía, pues va terminando. Entonces, obviamente, la estimulación nerviosa por nervio vago y de la célula G, pues termina y de esta forma se terminan las secreciones. La inhibición de la secreción gástrica también se inhibe cuando en el duodeno o en el antro se observa que hay digamos, un ambiente supremamente ácido. Entonces, este ambiente supremamente ácido estimula a las células D para que ellas, mediante la liberación de somatostatina, que hablamos anteriormente, inhibe a las células parietales, a las células G y a las células SL para inhibir las secreciones de ese ácido. Vamos a observar que en el duodeno, cuando hay, digamos, la comida es muy rica en grasas, ¿sí?, o es una comida muy ácida o hay mucho ácido en ese duodeno, por ejemplo, se produce mucho ácido con comidas ricas en proteínas, entonces vamos a observar de que la colecistoquinina y la secretina inhiben a estas células en la producción, en este caso las células parietales, para inhibir la secreción la secreción ácida. Esto también hay un reflejo enterogástrico aquí que realiza esa inhibición. Vamos a observar ahora entonces qué sucede con las secreciones pancreáticas. Entonces con las secreciones pancreáticas nosotros vamos a observar que esto es básicamente una glándula exocrina. Y aquí observamos básicamente las células que secretan estas enzimas. Ya hemos mencionado algunas de las enzimas en la sesión anterior. Y vamos a observar de que entonces tenemos los acinos pancreáticos conectados a unos ductos pancreáticos. ¿Sí? Entonces, básicamente, en esas, digamos, glándulas pancreáticas se secreta bicarbonato y agua también. Generalmente en las células del ducto pancreático se hace esa secreción de estas dos moléculas, el bicarbonato y agua en exceso. ¿Sí? Vamos a observar entonces que las células acinares de esos acinos pancreáticos no secretan el bicarbonato. Aquí no se secreta el bicarbonato se secreta en el ducto y hay que tener muy, digamos, muy presente esa diferenciación.
Las secreciones que se hacen a nivel de estas células acinales, entonces van a ser células que están relacionadas con una digestión proteolítica. Entonces vamos a tener endopeptidasas como el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno y la proelastasa. ¿Listo? Estos son simógenos que se secretan de forma inactiva. Cuando hablamos de endopeptidasas, hace referencia a enzimas que cortan. Si tenemos, por ejemplo, esto es un péptido, entonces el corte que hacen estas endopeptidasas son en regiones internas de ese péptido, generando generalmente dipéptidos o tripéptidos. Y vamos a tener también la participación de exopeptidasas como la carboxipeptidasa. Entonces esta carboxipeptidasa o la procarboxipeptidasa en este caso cliva los aminoácidos terminales generando aminoácidos libres. Vamos a tener también la secreción de, en este caso, enzimas que están relacionadas con la digestión, entonces, de carbohidratos, en este caso la alfamilasa. Vamos a tener también la secreción de enzimas relacionadas con la digestión de lípidos, como la lipasa, la fosfolipasa A2 y la carboxiéster hidroxilasa. ¿Listo? Y también enzimas relacionadas con la digestión de ácidos nucleicos. Entonces esas secreciones pancreáticas básicamente, digamos, están reguladas por una parte a través del sistema nervioso autónomo, la división parasimpática. Ella estimula la secreción de enzimas, ¿cierto? Vamos a tener que, en este caso, el péptido inhibitorio gástrico, ¿sí? La secretina, péptido inhibitorio gástrico, entonces se estimula también la secreción de enzimas. Vamos a tener la sustancia pegilacilecistoquinina, realiza básicamente la misma acción. Esto ya lo hemos hablado, entonces en las secreciones pancreáticas vamos a observar que el tripsinógeno es el simógeno que inicialmente se activa mediado por una enteroquinasa, que es una enzima que está anclada en esa membrana de las células del intestino delgado. Entonces se favorece la formación de tripsina, y la tripsina entonces es la enzima que está mediando la activación de todos estos simógenos, el quimiotripsinógeno, la procarboxipeptidasa y la proelastasa en sus formas activas, y pues esto favorece de una u otra forma la digestión proteica. ¿Por qué el páncreas entonces secreta todos estos, digamos, generalmente enzimas que en su forma activa van a degradar proteínas? ¿Por qué ella lo almacena o lo secreta en forma inactiva? Pues eso es una forma de protección que tiene el páncreas para evitar su autodegradación. Supongamos que sucede algo en el páncreas y estas enzimas están almacenadas ya en su forma activa. Entonces, si sucediera algo, se podría liberar esos contenidos de esas vesículas y comenzar a hacer procesos de autodigestión. Entonces, eso es una forma de protección que tiene el páncreas. Otras de las secreciones que tenemos aquí son las secreciones biliares. Entonces, estas secreciones biliares, vamos a observar que el hígado, o más bien los hepatocitos, son las encargadas de realizar dichas secreciones. Esas secreciones pueden ser almacenadas en la vesícula biliar, tenemos acá, entonces se producen las secreciones biliares y pueden ser almacenadas acá, cuando el esfínter de Oddi está cerrado, ¿sí? Vamos a observar entonces que los hepatocitos realizan esas secreciones primarias y esas células del ducto, digamos, hepatobiliares, entonces realizan modificación de esos fluidos, que es lo que tenemos acá. Entonces las celulitas, los hepatocitos realizan esas secreciones biliares que vamos a observar cómo es su composición, y básicamente estos ductos hepáticos entonces realizan modificación de esas secreciones. Entonces la bilis se compone en su gran proporción, su mayor proporción de agua, esto lo habíamos mencionado. Van a haber unas sales biliares, van a haber ácidos grasos, lecitina, que están relacionados con la emulsificación de las grasas. Entonces aquí tenemos los hepatocitos, ¿sí? Estos hepatocitos entonces realizan secreción de agua, realizan unas secreciones alcalinas, ¿cierto? En este caso bicarbonatos, también de fosfatasa alcalina. Y vamos a observar aquí que esas sales biliares pueden ser conjugadas, pueden realizarse su secreción de forma conjugada con taurina o glicina,
Y estas sales biliares que la podemos tener de dos formas, unas primarias y otras secundarias. Las sales biliares primarias entonces son básicamente formadas a partir del colesterol, ¿sí? Las sales biliares secundarias generalmente se forman en el intestino por reciclaje de esas sales biliares primarias cuando son secretadas. En este nivel de los hepatocitos, entonces se tiene que ellos pueden también modificar algunos fármacos, hormonas, ¿sí? Pueden ser conjugadas o no con glutatión o el ácido glucurónico, y también hacen parte de estas secreciones biliares. Entonces, una vez se da la formación o la síntesis de estos ácidos biliares, entonces los ácidos biliares, digamos, pasan a los ductos hepáticos, pueden ser almacenados en la vesícula biliar y finalmente son secretados en el duodeno. El duodeno, pues entonces ella realiza su función, por ejemplo, la emulsificación de las grasas, principalmente, y esto, digamos, estas sales biliares entonces van a ser reabsorbidas, ellas son recicladas. Realmente para el cuerpo es, digamos, energéticamente tiene un costo alto el producir esas sales biliares como para que aparezcan todas en la materia fecal. Entonces gran parte de ellas se van a reciclar en el intestino delgado. Hay otra porción que también se va a reciclar en el intestino grueso, de tal forma que de las secreciones que se realizan al día, digamos, de sales biliares, que van a ser entre más o menos 3,5 gramos, pues más o menos se pierden en las heces fecales entre 0,2 y 0,5. Obviamente esto se denomina la circulación enterohepática de esas sales biliares. Entonces esas sales biliares se están básicamente reciclando constantemente, vuelven al hígado para formar parte de esas secreciones biliares que están relacionadas con la emulsificación de las grasas. Obviamente esa secreción de ácidos biliares o las secreciones biliares también son reguladas. Por ejemplo, vamos a tener que la colecistoquinina, ¿sí?, favorece esas secreciones al estimular la contracción de, en este caso, la vesícula biliar, y también mediante la relajación del esfínter de Oddi. Entonces, cuando se relaja el esfínter de Oddi y se contrae la vesícula biliar, se favorece la secreción de esos ácidos biliares. Vamos a tener también de que se estimula básicamente estas colecistoquinina, por ejemplo, la secretina también tiene esta acción de estimular las secreciones de ácidos biliares, y por otra parte colecistoquinina favorece de una u otra forma la secreción de esos ácidos biliares o la modificación de los ácidos biliares por parte de las células ductales. Aquí hay una cuestión importante a tener en cuenta, y es que debido a que la gran proporción de esos ácidos biliares, ¿sí?, entonces están formados por colesterol, vamos a tener también sales biliares, y vamos a tener también que hay fosfolípidos, en este caso la fosfatidilcolina, que va a ser la lecitina. Hay una proporción, o más bien esas secreciones biliares deben tener una proporción adecuada, de tal forma de que todas estas moléculas estén disueltas en ese fluido, ¿sí? La proporción adecuada es que debe haber una gran cantidad de fosfolípidos, llegando casi desde el 90 al 100% de fosfolípidos, ¿sí? Vamos a tener que las sales biliares deben estar en una proporción desde el 40 hasta el 100%, y el colesterol debe estar en una proporción baja, una proporción muy baja, digamos, alrededor del 10% máximo. Digamos, en esta condición, entonces, las sales biliares se encuentran básicamente disueltas en ese fluido. ¿Qué sucede cuando la proporción de colesterol, cuando nosotros tenemos unas dietas muy ricas en grasas, la proporción de colesterol se eleva? Entonces, cuando la proporción de colesterol se eleva, eso va a conllevar a que básicamente ese colesterol se comience a nuclear, comienza a sufrir unos procesos de nucleación, ¿sí?, se comienza a precipitar y digamos, me favorece la formación de estos cálculos biliares. Los cálculos biliares son básicamente unas estructuras formadas a partir de colesterol, ¿cierto? Digamos, algunos sales
sales biliares, y vamos a tener también en algunos casos presencia, por ejemplo, de calcio, puede haber. Y entonces la idea es que para evitar esta formación de estos cálculos biliares, pues toma mucho tiempo. La idea es que la alimentación sea baja en colesterol, rica en fosfolípidos, porque la otra también es que cuando la proporción de fosfolípidos cae, entonces eso puede favorecer de una u otra forma la formación también de los cálculos biliares. Entonces la idea es que se disminuya el consumo de grasa generalmente de origen animal, que es muy rica en colesterol, y se favorezca el consumo de, digamos, lípidos que son de origen vegetal, que tienen una gran cantidad de fosfolípidos, para mantener estas proporciones en el orden adecuado y evitar la formación de estos cálculos biliares. La otra también es, por ejemplo, causas que favorecen la formación de cálculos biliares, pues es cuando esa vesícula biliar, en la vesícula biliar se produce la reabsorción de gran cantidad de agua, ¿sí?, de la bilis, entonces eso concentra mucho estos, digamos, esas sales biliares, el colesterol, y también favorece entonces su precipitación. También se tiene que cuando se absorbe bastante, cuando se absorben bastante, en este caso, ácidos biliares de la bilis, también digamos, en esta vesícula biliar se favorece entonces la precipitación. Bastante colesterol, cuando hay una proporción muy alta de colesterol en esa bilis también, y también la inflamación del epitelio en esta vesícula biliar. Entonces ahora pasando a las secreciones intestinales, vamos a observar que en el intestino delgado generalmente se dan secreciones acuosas que contienen básicamente sal, en este caso cloruro y sodio, ¿sí? También hay secreciones de moco que van a favorecer pues obviamente el movimiento de ese quimo a lo largo del intestino. En el intestino entonces se realiza alrededor de digamos, se realizan secreciones de alrededor de 1 litro por día, ¿sí? Y vamos a observar aquí que mm, esas secreciones están dirigidas principalmente mediante las secreciones de cloruro. Aquí se realizan las secreciones de cloruro a través de un canal de cloruro. Entonces esto vuelve el lumen intestinal negativo y esto favorece el movimiento de, en este caso, sodio hacia el lumen intestinal. Y pues obviamente aquí lo va a seguir el agua. Esas secreciones se realizan a lo largo del intestino delgado, digamos, de una forma moderada. Y vamos a observar que cuando hay anormalidades en su secreción, que pueden ser causadas ya sea por toxinas bacterianas, digamos, por ejemplo, por hormonas, por neurotransmisores o por una respuesta inmune, entonces esas secreciones son supremamente abundantes y eso lo que va a favorecer es la formación de unas heces fecales que están, digamos, de forma normal, digamos, con una consistencia normal, a unas digamos, excreciones de materia fecal que ya van a ser muy acuosas, blandas o básicamente líquidas. En general, esas secreciones anormales a nivel de intestino delgado se están dirigidas hacia la eliminación de patógenos o algún tipo de toxina, ¿sí? Digamos, el evacuar rápidamente del intestino dichas toxinas o dichas bacterias. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Cómo se da esto? Entonces tenemos aquí básicamente la celulita epitelial, ¿sí? Vamos a observar que se puede unir una toxina a algún tipo de receptor que está en esa membrana. Ella desencadena entonces una cascada metabólica inicialmente que fosforila, en este caso, este tipo de canales de cloruro, digamos, incrementando su función. Entonces el cloruro va a ser excretado en mayor proporción, ¿sí? Si se secreta en mayor proporción, pues va a ser también, en este caso, el sodio se va a mover y con esto lo sigue el agua y, digamos, se da una secreción anormal de, digamos, en el intestino delgado. Por otra parte, nosotros podemos tener sustancias que favorecen secreciones intestinales, por ejemplo, por toxinas que son termolábiles, ¿cierto?, que se unen a su respectivo receptor, esto desencadena una cascada metabólica y finalmente también fosforila este tipo de canales, incrementando su función. La otra es, por ejemplo, cuando se tiene, digamos, una actividad mediada por la serotonina, ella favorece
la actividad de estos canales y favorece pues su función, digamos, dentro de la función normal. Cuando hay, por ejemplo, una infección con algún tipo de bacteria o se presenta algún tipo de antígeno, entonces vamos a observar que hay unas células de la respuesta inmune en esa mucosa gástrica, ya lo hemos mencionado varias veces, hay celulitas allí de la respuesta inmune, sensa ese antígeno y ella responde liberando, por ejemplo, histamina, ¿sí? Y la histamina entonces de una u otra forma estimula a esas células, digamos, nerviosas que hacen parte eh, de ese tubo digestivo. Entonces la histamina favorece a estas celulitas a su contracción y también ellas liberan prostaglandinas que favorecen las secreciones de cloruro. Por otra parte, entonces, esas terminales nerviosas que están liberando acetilcolina, entonces favorecen también las secreciones de cloruro, ya lo hemos mencionado con la secreción de cloruro, entonces se va a arrastrar el sodio y con esto pues se arrastra agua y se dan unas secreciones acuosas bastante abundantes. Entonces acá observemos que estas celulitas nerviosas o del sistema nervioso entérico, ¿listo? Estimulan tanto secreción a nivel de estas células epiteliales como contracción de esas células de músculo liso a nivel intestinal. Entonces, por ejemplo, cuando nos intoxicamos con, no sé, un tipo de bacteria, una salmonela, entonces se detecta esa, digamos, la salmonela como tal, eso estimula tanto las secreciones abundantes como el movimiento intestinal y eso es lo que conlleva a una diarrea. Entonces, pasando aquí al intestino grueso, vamos a observar que en el intestino grueso básicamente se realizan secreciones por parte de estas glandulitas, principalmente de moco, ¿sí? Realmente allí, ya lo hemos mencionado, se realizan unos procesos de absorción más bien bajos y ese moco está básicamente dirigido para la lubricación del tubo, en este caso del intestino grueso, y facilitar el movimiento de las heces fecales. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, digamos, hay un problema o un problema a nivel de intestino grueso? En general, nosotros tenemos una flora bacteriana, ¿sí? Determinada que depende también de la calidad de los alimentos que nosotros ingerimos. Entonces, cuando nosotros, digamos, ingerimos alimentos que no tienen valor nutricional o tienen muy poca fibra, en general se produce una retención de esas heces fecales en en esa parte del intestino grueso. Entonces, cuando se produce retención, las bacterias allí presentes, pues digamos, pueden cambiar su proporción y comienzan a producir, por ejemplo, toxinas o diferentes gases que van a intoxicar de una u otra forma el cuerpo. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces, en respuesta a esa materia fecal que está retenida, entonces esas células de la mucosa o del epitelio intestinal comienzan a secretar más moco, ¿sí? Entonces, digamos que esta mucosa se vuelve más gruesa y el problema acá es que ese moco se comienza a mezclar con las heces fecales, se comienza a mezclar aquí con las heces fecales, lo que finalmente va a producir, cuando ya es un proceso muy crónico, va a producir lo que se conoce como placas mucoides, ¿sí? Es el moco mezclado con heces fecales y esto pues digamos va a deteriorar la función normal del intestino, va a favorecer de una u otra forma la absorción de muchas toxinas a nivel intestinal y esto también conlleva de una u otra forma a una función anormal en esas células epiteliales de esa mucosa del intestino grueso. Entonces lo que sucede allí es un atrapamiento básicamente de materia fecal digamos, en esta mucosa del intestino grueso que tiene como efecto finalmente en el largo plazo, por ejemplo, enfermedades del colon como megacolon, o sea, inflamación, o también cáncer de colon, o la aparición de pólipos que vamos a observar ahora. Entonces, cuando hay problemas allí en el intestino grueso, se puede observar por una parte la aparición de estas estructuras que van a ser los pólipos, es un básicamente crecimiento normal de esas células epiteliales del intestino debido a esa acumulación de materia fecal, ¿sí? Digamos, se desregula toda esta celulita, su proliferación y finalmente puede inducir
a cáncer de colon, ¿no? Que es, digamos, uno de los problemas más crecientes en la actualidad, sobre todo debido a la composición de nuestra dieta. Bueno, entonces ahora continuamos con el proceso de digestión y absorción de nutrientes. Vamos a ver cómo se dan en esos procesos en macromoléculas como los, digamos, carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Entonces, en este caso vamos a iniciar con los carbohidratos, ¿sí? Entonces, los carbohidratos pueden ser estructuras tan simples como los mismos monosacáridos, que son las formas en las cuales el cuerpo los absorbe. El cuerpo solamente absorbe, digamos, los azúcares en forma de monosacáridos. Vamos a tener como representante la fructosa, la glucosa y la galactosa. Cuando nosotros tenemos, digamos, la unión de alguna de estos dos monosacáridos, pues vamos a tener los disacáridos y los representantes que nosotros normalmente tenemos en la dieta, pues va a ser la sacarosa o sucrosa, vamos a tener la maltosa y vamos a tener la lactosa. Entonces la sucrosa está básicamente constituida por una fructosa y por una glucosa. Vamos a observar que la glucosa está constituida por dos moléculas de glucosa y la lactosa está constituida por una molécula de glucosa y una de galactosa. Esta básicamente es el azúcar presente en la leche. Además de los anteriores, entonces vamos a observar de que eh, hay moléculas más complejas que son los polisacáridos y uno de esos representantes pues, va a ser el almidón, que es la principal forma de almacenamiento de energía en las plantas, ¿sí? Entonces el almidón se constituye de moléculas de glucosas unidas, generalmente en enlaces alfa 1,4, no es la única, pero vamos a ver ahora esto. Y en general, este almidón representa más o menos entre el 45 y el 60% de la dieta, o de los carbohidratos que están presentes en nuestra dieta. Entonces, cuando comemos la arepa, el arroz, el pan, entonces eso son básicamente almidones. Entonces, el almidón se clasifica básicamente en dos formas diferentes, unas son las amilosas y otras son las amilopectinas. Entonces, la amilosa es básicamente es una cadena, ¿sí? Que es básicamente recta de glucosa, en la que las glucosas están unidas por esos enlaces alfa 1,4. La otra parte que viene a ser la amilopectina también es una cadena de glucosa, ¿sí? Pero esta, la diferencia con respecto a la amilosa es que está altamente ramificada. Entonces, ella puede tener, y son moléculas más grandes, ¿sí? Esta amilopectina pues tiene enlaces 1,4 igual que la amilosa, pero también la ramificación de los enlaces se da a través de enlaces 1,6. Como observamos acá, este es el enlace 1,4, entonces la amilosa sería esta cadena lineal, mientras que la amilopectina tendría esta cadena lineal y aquí se produce una ramificación para producir otra cadena lineal. Esto entonces enlaces 1,6. Nuevamente esta amilopectina pues está en mayores proporciones eh, digamos, en ese carbohidrato, en los almidones, está en mayor proporción que la almilosa. Otro de los polisacáridos de almacenamiento, pero esta vez en los animales, ¿sí? Va a ser el glucógeno. Este glucógeno entonces está almacenado, por ejemplo, en el hígado. El hígado es un lugar de almacén de glucógeno o también en el músculo esquelético. En general, el consumo de glucógeno va a ser en menor proporción que lo que sucede con el almidón, y este también es una molécula bastante ramificada, similar a la amilopectina, con enlaces alfa 1,4 y 1,6. Entonces vamos a observar que la digestión de los carbohidratos inicia básicamente desde la boca, ¿sí? En la boca nosotros mencionamos que las secreciones, en esas secreciones salivales, había presencia de la tialina, que es la alfa-amilasa. Entonces cuando nosotros ingerimos, por ejemplo, arroz, entonces ese arroz inicia su proceso de digestión allí gracias a esa alfa-amilasa. Cuando nosotros decimos alfa-amilasa, entonces básicamente rompe enlaces alfa 1,4, ¿sí? Vamos a tener de que esa digestión de carbohidratos entonces se da en dos partes, una digestión a nivel luminal, o sea, en el tubo digestivo, las enzimas están libres en el tubo digestivo y se mezclan con los polisacáridos, y hay una digestión de membrana que se da básicamente a nivel de intestino delgado, donde las enzimas están ancladas a la membrana celular de esas celulitas
y allí se completa el proceso de digestión para formar los monosacáridos, que es la forma en la cual el cuerpo puede absorber azúcares. Entonces, cuando nosotros hablamos de la digestión luminal, vamos a hacer referencia a que hay unas enzimas secretadas a esa luz del tubo digestivo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la alfa-amilasa, que ya la vimos, por ejemplo, inicia en la boca, allí se secreta, que va a favorecer la degradación de la amilosa, ¿sí? O en cadenas rectas, formando maltatriosa. Esto es una endopeptidasa, o sea, es capaz de cortar enlaces internos, formando maltotriosas, que son unos, digamos, oligosacáridos de 3 moléculas de glucosa, o formar, en este caso, la maltosa, que es de 2. Vamos a tener entonces que cuando esa alfa-amilasa degrada la amilopeptina, pues degrada los enlaces internos, como lo mencionamos, acá o puede ser acá. Entonces ella forma, digamos, disacáridos, ¿cierto? Oligosacáridos, y también forma, en este caso el disacárido va a ser la maltosa, similar a lo que sucede con la cadena lineal, o maltotriosa, de forma similar, pero estos enlaces ramificados, cuando tenemos el enlace 1,6, la alfa-amilasa no es capaz de degradarlo, entonces ella genera lo que se conocen como las destrinas de límite alfa. Cabe tener en cuenta de que ninguna de estas formas, que son productos de digestión de estas enzimas, digamos, en la digestión luminal, en el tubo digestivo, no son absorbibles por el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? A nivel de intestino delgado, como lo mencioné anteriormente, hay unas enzimas que están ancladas a membranas. Vamos a tener en este caso las lactasas, vamos a tener glucoamilasas y vamos a tener sucrosas isomaltasas, ¿sí? Entonces en el intestino delgado se da la digestión de membrana. ¿Por qué se llama digestión de membrana? Porque las enzimas están ancladas allí. ¿Por qué en el anterior se denomina digestión luminal? Porque las enzimas están libres y se pueden unir a ese bolo alimenticio o al quimo. Entonces, básicamente, observamos que la lactasa tiene como sustrato a la lactosa. Ella degrada la lactosa en dos partes, generando, en este caso, digamos, la glucosa, sería esta que tenemos acá, y la galactosa. Posteriormente, entonces, a través de un transportador de glucosa, sodio-glucosa, pues estas dos moléculas pueden ser llevadas o pueden ser absorbidas por esta celulita del epitelio intestinal. Obviamente aquí esto está acoplado a sodio, siempre debemos tener en cuenta eso. Esos procesos de absorción están acoplados a sodio. ¿Qué otra cosa vamos a tener nosotros acá? Entonces, vamos a tener que esta glucoamilasa, que es esta siguiente enzima anclada a membrana, ¿sí? Es capaz de realizar la digestión enzimática de la glucoamilasa y la maltosa, perdón, de la maltotriosa y de la maltosa. Entonces este oligosacárido puede llegar acá y básicamente se degradan los enlaces, se pueden degradar los enlaces internos, produciendo en un momento dado, pues, digamos, maltosa como resultado, ¿sí? Que tenemos acá, y una glucosa libre. Y posteriormente también podemos tener que esta maltosa también puede ser digerida produciendo 2 glucosas. Entonces el producto final de la degradación, ya sea de la maltatriosa, que es esta, o de la maltosa, pues va a ser glucosa libre, que va a ser llevado al interior de la célula a través de un transportador de sodio-glucosa, acoplado, obviamente, al transporte de glucosa. Vamos a observar entonces que la última molécula, o la última enzima, que va a ser la sucrosa isomaltasa, es capaz de degradar, en este caso, la sacarosa en fructosa, que sería esta, y glucosa. La fructosa es transportada por el transportador de glucosa tipo 5, puede ser transportada por este transportador, y vamos a observar pues que el proceso de digestión es similar, puede degradar los enlaces para favorecer la producción de glucosa. Pero ¿qué tenemos también acá? Que esta es la única enzima que es capaz de degradar estas destrinas de límite alfa, ¿sí? Estas destrinas de límite alfa entonces se unen a la sucrosa isomaltasa
y degradan entonces el enlace 1,6. Es la única enzima que degrada el enlace 1,6 y como producto entonces vamos a obtener maltotriosa y maltosa que también es capaz de degradar o que pueden ser degradadas por la glucoamilasa. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos finalmente que de nuevo la glucosa va a ser transportada al interior de estas células a través del transportador de sodio glucosa tipo 1. ¿Cómo se da la absorción del carbohidrato? Entonces la absorción del carbohidrato se da principalmente y en mayor proporción a nivel del duodeno, ¿sí? En una proporción un poco menor a nivel del yeyuno y tenemos finalmente que hay una absorción baja a nivel del ileón. Esa absorción de carbohidratos, como ya lo mencioné anteriormente, está acoplado generalmente a la absorción de sodio, aunque podemos tener transportadores de glucosa, como el transportador de glucosa tipo 5 que está especializado en el transporte de fructosa. Entonces, resumiendo cómo es ese proceso de digestión y absorción de carbohidratos, vamos a observar que inicialmente se da una digestión a nivel luminal. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a estar mediado por la alfa-amilasa, que va a tomar estos, digamos, polisacáridos y va a realizar cortes digamos, en enlaces que son internos a esas moléculas, a esos polisacáridos. Pues esos polisacáridos puede ser la amilosa o la amilopectina o también puede ser, en este caso, glucógeno. Y como producto entonces se va a obtener maltatriosa, maltosas y destrina de límite alfa. Eso es lo que se produce a nivel luminal. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces digamos, estos sustratos o estos productos que ahora van a ser sustratos para estas enzimas de, eh, de borde, ¿cierto? Digamos, de la membrana apical de esas celulitas, de ese epitelio gástrico, entonces van a ser digeridas para producir los monosacáridos, en este caso, por ejemplo, la galactosa, vamos a tener la glucosa, vamos a tener la fructosa, ¿sí? Y posteriormente van a ser absorbidos por estos transportadores de sodio glucosa o transportador de glucosa tipo 5. ¿Qué sucede posteriormente? Una vez son absorbidas por estos enterocitos, esas son las células epiteliales del intestino delgado, entonces allí en la membrana vasolateral, que es esta, vamos a tener otros transportadores que van a tomar esos monosacáridos y los van a llevar hacia el intersticio, hacia el espacio intersticial. Entonces vamos a tener el transportador de glucosa tipo 2, lo lleva hacia el intersticio, vamos a tener principalmente este que toma todos los monosacáridos y los puede transportar hasta allí. Obviamente este funcionamiento de este cotransportador de sodio glucosa siempre va a estar energizado por la bomba de sodio potasio y es algo que no se puede olvidar. Bueno, entonces continuando con las proteínas, tenemos que su proceso, o lo que vamos a hablar ahora, es el proceso tanto de digestión como de absorción de estas proteínas. Entonces las proteínas obviamente están conformadas por aminoácidos, ¿listo? Y tenemos que la estructura general de un aminoácido involucra un extremo amino, vamos a tener un extremo carboxilo, y en general ellos tienen básicamente una cadena lateral que caracteriza a cada uno de esos aminoácidos. Por ejemplo, si son la cadena lateral son alifáticos o digamos, es un grupo aromático, entonces eso da la característica a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto a las proteínas? Entonces, las proteínas digamos, se conforma de varios aminoácidos unidos, uno por el extremo carboxilo hacia el extremo amino del siguiente aminoácido a través de lo que se conoce como un enlace peptídico. ¿Sí? Entonces, de los aminoácidos que, digamos, son importantes para nosotros, se conocen alrededor de 20, y de esos 20 aminoácidos, entonces, pues se compone la gran cantidad de proteínas que pues, hay, digamos, en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La importancia, digamos, de la mucosa gástrica, esto ya lo hemos visto, para la digestión de proteínas. Aquí comienza la importancia, allí inicia realmente la digestión de las proteínas, y esa digestión de proteínas pues va a estar mediada por unas secreciones, como en este caso ácidas, ¿listo? Las secreciones, pues aquí tenemos
secreciones ácidas por parte de las células parietales y también secreción de pepsinógeno. Esto es supremamente importante a nivel digamos, de la mucosa gástrica. Ya también habíamos mencionado un poco esto, entonces para esa digestión de proteínas, pues es inicial aquí en el estómago, entonces inicialmente se secreta el pepsinógeno, que en el ambiente ácido se produce un autoclivaje para generar la pepsina y la pepsina comienza la digestión de proteínas y lo que produce son péptidos de cadenas cortas. Acá tenemos, digamos, un esquema similar donde tenemos la célula principal, secreta el pepsinógeno, la célula parietal secreta el ácido, el pepsinógeno en presencia de ese ácido se activa a pepsina y esto favorece la degradación de las proteínas en, digamos, péptidos cortos o algunos aminoácidos. Entonces en el estómago comienza esta digestión hasta generar algunos aminoácidos cortos, algunos péptidos. Posteriormente entonces lo que sucede con estas proteínas en digestión es que ellas pasan del estómago hacia el duodeno. Y en el duodeno pues digamos, el proceso de digestión lo va a continuar entonces estas secreciones pancreáticas. Recordemos que el ambiente en el estómago básicamente involucra un pH que es muy bajo y cuando pasa al duodeno entonces aquí vamos a tener un pH de ambiente, el pH va a ser muy alto, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que las enzimas que están trabajando aquí ya no van a trabajar en duodeno. Las enzimas que trabajan en el estómago ya no trabajan en duodeno y en el duodeno van a entrar a realizar la digestión, entonces esas enzimas pancreáticas. Entonces tenemos que, ya habíamos también observado esto, las diferentes tipos de enzimas que participan en el duodeno inicialmente se secretan como zimógenos, o sea, enzimas no activas, y vamos a observar que el tripsinógeno, pues, mediado por la enteroquinasa que está unida a membrana, favorece la activación de la tripsina y la tripsina, pues, está mediando la activación de de los otros zimógenos que van a favorecer entonces la, digamos, digestión de los péptidos en aminoácidos y en dipéptidos o tripéptidos. ¿Listo? Estos dipéptidos o tripéptidos, vamos a observar que en membrana van a haber unas peptidasas y a nivel intracelular dipeptidasas o tripeptidasas que van a formar los aminoácidos libres. Entonces, ¿cómo se da esta absorción de los oligopéptidos? Entonces, los oligopéptidos generalmente son llevados al interior de los enterocitos, que es esta célula, a través de una proteína cotransportadora. Entonces, esa proteína cotransportadora favorece el transporte de protones al interior y de péptidos, y esos protones generalmente están, digamos, o se pueden obtener mediante su secreción, mediado por un antitransporte de sodio. Entonces, en este caso, el péptido entra a la célula y ya en su interior se le realiza una digestión hasta obtener los aminoácidos libres que van a ser transportados, vamos a través de un transportador de aminoácidos hacia el espacio intersticial y finalmente va a pasar a circulación sanguínea. Entonces aquí observamos qué es lo que sucede, vamos con un poco más de detalle. Una vez se tienen la digestión luminal de las proteínas, esta sería la digestión luminal, estos serán los productos de esa digestión luminal. Vamos a observar que entonces algunos oligopéptidos que tenemos aquí van a terminar su proceso de digestión para obtener aminoácidos mediante unas peptidasas que están unidas a la membrana, como tenemos acá. Entonces esos oligopéptidos, estas generalmente son exopeptidasas, van retirando en cada proceso enzimático uno de los aminoácidos terminales hasta finalmente tener los aminoácidos libres que son transportados al interior de la célula, como lo mencioné, por un cotransportador de sodio aminoácido. Vamos a tener que parar los péptidos, entonces el transporte se realiza acoplado a protones, como observamos acá. Por ejemplo, esto es un dipéptido transportado al interior de la célula acoplado a protones y aquí un tripéptido acoplado a protones. En ese proceso de digestión, entonces, al interior del enterocito, como también lo mencioné, y aquí vamos a repetir, entonces los tripéptidos, mediados por una enzima denominada tripeptidasa, degradan ese oligopéptido en los aminoácidos constituyentes.
Esto lo mismo sucede aquí con los dipéptidos, que va a ser degradado por unas dipeptidas en los aminoácidos constituyentes, y vamos a tener diferentes tipos de transportadores de aminoácidos. O sea, hay diversos tipos debido a que los aminoácidos no son iguales todos. Aquí no vamos a mencionar toda digamos, el pool de transportadores de aminoácidos que hay, sino que los vamos a mencionar simplemente como transportadores de aminoácidos. Obviamente, un transportador de aminoácido para alanina va a ser diferente para un transportador de aminoácidos de triptófano, va a ser diferente para uno eh, digamos, en este caso, mmm, la valina, ¿sí? Entonces se debe tener en cuenta esto, al menos que sean aminoácidos relacionados estructuralmente, podría ser el mismo transportador. Además de la absorción de aminoácidos oligopéptidos que se realiza a nivel intestinal, también se ha observado de que digamos, las células pueden realizar fagocitosis de proteínas, ¿sí? Proteínas enteras o completas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que el enterocito puede de una u otra forma realizar fagocitosis de proteínas y esas proteínas pasan directamente al espacio intersticial. Y ya vamos a ver cuál es el propósito de esto. Por otra parte, el 90% de esas proteínas que ha fagocitado, entonces son proteínas que van a sufrir un proceso de degradación y también son de una u otra forma liberadas hacia el espacio intersticial. Allí en el intestino delgado vamos a encontrar unas células M también, que están realizando un proceso de fagocitosis similar, pero este proceso de fagocitosis lo que va a hacer es finalmente favorecer de una u otra forma la formación de vesículas con estas proteínas, ¿listo? Que pues, posteriormente van a ser llevadas a los linfocitos y todo esto está relacionado principalmente con una vigilancia, ¿cierto? Inmunológica. Esto permite estar mirando qué es lo que está sucediendo al interior del lumen intestinal. Por ejemplo, una toxina, que puede ser algún tipo de proteína, llega acá y se hace la vigilancia, entonces se da la respuesta, por ejemplo, de secreciones acuosas abundantes, una diarrea, se produce una diarrea para eliminar todo ese contenido en el intestino delgado. Los principales sitios de absorción de proteínas entonces van a ser el duodeno inicialmente, el yeyuno tiene una importancia o una absorción un poco más moderada y finalmente el íleo es donde se realiza la última, digamos, último proceso de absorción de proteínas en menor cantidad, en este caso de aminoácidos. Entonces esto que tenemos aquí básicamente va a resumir todo el proceso de digestión de proteínas. Inicialmente hay una digestión luminal mediada por enzimas como la pepsina y el ácido clorhídrico en un ambiente de pH muy bajo, ¿sí? Posteriormente este quimo pasa al duodeno, aquí pues va a haber un pH diferente mediado por el bicarbonato que es secretado tanto por el páncreas como por digamos, el hígado. Entonces aquí va a haber un pH que va a ser alto y las enzimas, en este caso que van a actuar a nivel luminal, pues van a ser las secretadas por el páncreas. Posteriormente vamos a llegar a la digestión de membrana, mediado por esas peptidasas de membrana que terminan de degradar esos oligopéptidos que van en esta región hacia aminoácidos y dipéptidos o tripéptidos. Y pues posteriormente se dan los procesos de absorción de esos aminoácidos y dipéptidos y tripéptidos. Y como lo mencioné, entonces también se da absorción de algunas proteínas enteras, sobre todo para inmunovigilancia. Entonces aquí tenemos en otro esquema resumido, proceso, entonces tenemos las proteínas, ¿cierto? Que en el estómago, en un ambiente ácido, entonces, y mediado por el pepsinógeno, me va a favorecer entonces la formación de polipéptidos, oligopéptidos, ¿listo? Cuando esto sucede a nivel estomacal, en el duodeno, entonces, mediado por bicarbonato en un pH bajo, entonces las enzimas pancreáticas van a jugar sobre esos polipéptidos para formar dipéptidos y tripéptidos y aminoácidos libres que finalmente van a ser de una u otra forma llevados hacia el sistema eh, capilar sanguíneo. Ahora entramos entonces al proceso de digestión y absorción de grasas.
En ese proceso de ingestión y absorción de grasas debemos tener en cuenta de que hay una gran variedad de lípidos, desde ácidos grasos libres, tenemos acá, vamos a tener glicerol, triglicéridos, vamos a tener diacilglicerol, estos son básicamente triglicéridos, ¿sí? Diacilglicerol, monacilglicerol, aquí vamos a tener los fosfolípidos, la fosfatidilcolina y la isofosfatidilcolina. Vamos a tener también el colesterol, como un lípido, el éster de colesterol y el ácido cólico, que generalmente está presente o es, digamos, un precursor de las sales biliares. Entonces, en este proceso de degradación de las grasas, se debe tener en cuenta que primero esas grasas deben sufrir un proceso de emulsificación. Ese proceso de emulsificación implica de que las grasas, digamos, por un proceso de digestión mecánico, se van a dividir cada vez en partículas más pequeñas. Entonces tenemos una gota de grasa inicial, se van formando gotas cada vez más pequeñas, ¿listo? De tal forma de que la relación área-volumen se va, en este caso, incrementando. Aquí es cuando entran a jugar las sales biliares. Entonces en duodeno entran a jugar las sales biliares. Pero previo a esto, debemos tener en cuenta que en la saliva había una lipasa lingual y vamos a observar que en el estómago también se produce la secreción de una lipasa gástrica. Esa lipasa gástrica entonces lo que va a favorecer es la liberación de los triglicéridos, ¿cierto? Va a favorecer esa liberación, pero esto es un proceso que no es muy óptimo debido a qué? Debido a que digamos, esas gotas de grasa son muy grandes y generalmente estas enzimas son hidrolasas, funcionan en una interfaz de agua, ¿sí? Una interfaz acuosa. Entonces el papel aquí digamos, de esas sales biliares es favorecer la formación de micelas, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos la gota de grasa, ¿sí? Digamos, en el proceso de digestión mecánica, entonces se van formando unas vesículas multilamelares y posteriormente entonces mediante las sales biliares se va favoreciendo entonces la formación de vesículas unilamelares hasta micelas mixtas. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces, en esas micelas mixtas cuya relación área-superficie es muy grande, allí pueden actuar de una forma más óptima, ¿sí? Todas estas lipasas que van a liberar de una u otra forma los ácidos grasos libres y monoacilgliceroles. Esa es la función de las lipasas acá. Entonces, cuando tenemos esta gota grande, entonces la lipasa se une en esta superficie, ¿sí? Pero no es muy óptimo su función. Cuando tenemos ya, por ejemplo, digamos, la formación de vesículas o micelas mixtas gracias a las sales biliares, entonces la relación a la superficie va a ser mejor y esas lipasas pueden actuar de una forma más óptima, favoreciendo la liberación de ácido graso libre y, como lo mencioné, monoacilgliceroles. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces esos ácidos grasos libres pueden ser de una u otra forma llevados al enterocito de varias formas. Una es por difusión a través de la membrana, ¿cierto? O sea, este ácido graso libre puede difundir la membrana. La otra es que el ácido graso, por ejemplo, si es colesterol, directamente se puede de una u otra forma insertar en la membrana. Y la tercera forma es a través de un transportador de grasa, ¿sí? O de ácidos grasos. Un transportador de ácidos grasos que lleva esos ácidos grasos hacia el interior de la celulita. Todo este proceso sucede, digamos, en un ambiente básicamente ácido, donde ese ambiente ácido va a equilibrar de una u otra forma, va a protonar estos ácidos grasos, eh, y vamos a ver que esta protonación pues favorece esos procesos de absorción. Esto se da gracias a que en la membrana apical de esos enterocitos pues se está secretando ácido y se forma una interfaz ácida que separa o forma un ambiente obviamente óptimo para este proceso respecto a lo que sucede al interior del tubo de ese intestino delgado. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces resulta que estas micelas que van a dar origen entonces a ácido graso libre o a monacilgliceroles, esos ácido graso libre y monacilgliceroles entonces son absorbidos por las celulitas, los enterocitos, y ellos pueden sufrir, digamos, un proceso
que se denomina reesterificación digamos, de esos ácidos grasos para formar los triglicéridos. Posteriormente ellos se empaquetan en una, digamos, en una cubierta de proteínas y fosfolípidos y colesterol, formando lo que se conoce un kilomicrón. ¿Sí? Entonces este kilomicrón finalmente es el que es transportado hacia los vasos lacteales, digamos, de los vasos linfáticos y llevados a la circulación linfática, lo que tenemos acá. Entonces, esta reesterificación va a permitir la formación de estos kilomicrones, ¿cierto? El kilomicrón, entonces, como lo menciono, va a ir o va a ser absorbido o va a ser transportado por básicamente los capilares linfáticos. ¿Sí? Los ácidos grasos libres de cadena corta, vamos a observar grasos, el glicerol, van a ser llevados o transportados por los capilares sanguíneos. Entonces, ¿cómo es el proceso de digestión y absorción de grasas de forma general? Vamos a observar que cuando nosotros comemos alguna comida grasosa, entonces se forman unas gotas de grasas que, digamos, en el estómago van a sufrir un proceso de emulsificación por esos movimientos estomacales. ¿Sí? Entonces, y bueno, también debido a cuando nosotros comemos grasa, generalmente no nos tomamos el aceite puro o la grasa pura, sino que eso lo comemos con carbohidratos, con proteínas, y todas estas moléculas favorecen dicho proceso de emulsificación, que es formación de gotas, de unas gotitas de grasa. ¿Listo? Aquí entonces en el estómago puede estar realizando el proceso de digestión enzimática las lipasas linguales y las lipasas gástricas. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces estas gotitas pasan al duodeno. ¿Sí? En el duodeno se realiza la secreción, aquí son gotitas de grasa, recordemos, son unas gotas muy pequeñas. Pasan al duodeno y en el duodeno se van a realizar las secreciones tanto pancreáticas como las secreciones biliares, en las cuales el principal componente aquí y de importancia van a ser esas sales biliares. Las sales biliares entonces favorecen la formación de micelas a partir de las gotitas de grasa. Y esas micelas, entonces, digamos, son las estructuras óptimas para que puedan actuar esas lipasas pancreáticas y favorecer la formación, entonces, en este caso, de ácidos grasos libres y monoacilgliceroles. ¿Sí? Y finalmente, pues, se da la absorción a nivel intestinal y posteriormente, pues, se da la formación de kilomicrones que se van a transportar por los vasos linfáticos. Bueno, entonces todo lo anterior, los procesos digestivos que se le dan a las diferentes macromoléculas, se dan gracias a que todo el tubo gastrointestinal, pues tiene una motilidad. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que esa motilidad intestinal hace referencia básicamente al conjunto de movimientos que se dan en esa pared de ese túbulo, de ese tubo gástrico, y esa, digamos, esa contracción que se da es gracias al músculo liso que hay allí, y tenemos que ese músculo liso lo que hace es, vamos a aplicar una fuerza sobre ese material luminal que lo impulsa en general en una dirección. ¿Listo? Entonces ya hemos hablado de que básicamente la estructura básica del tubo digestivo, donde observamos una capa, digamos, una capa mucosa, vamos a observar una capa muscular interna, músculo liso interno, que es la muscular interna, vamos a observar la submucosa y posteriormente una capa muscular externa, donde están las fibras longitudinales y las fibras circulares de músculo liso y finalmente una capa serosa. Vamos a observar también aquí que en el tubo digestivo pues hay algunas células especializadas que se denominan células intersticiales de Cajal que funcionan entonces como marcapasos allí en este tubo digestivo y que dan esos movimientos peristálticos periódicos al tubo digestivo. En todo el tracto gastrointestinal también podemos observar la aparición de músculo estriado, sobre todo en la boca, como les había mencionado, el proceso de digestión, en la faringe, en el esófago superior y en el, digamos, suelo pélvico, sobre todo relacionado con el esfínter anal externo, que es conformado por músculo estriado. Entonces vamos a observar que digamos, todo el proceso de peristalsis se inicia desde el proceso de masticación, cuando se da la deglución y el alimento pasa entonces al esófago. ¿Sí? Cuando él pasa al esófago, entonces allí comienzan esos procesos de contracción
ese músculo liso para mover ese bolo hacia el estómago. Entonces allí es donde se inicia básicamente esta actividad peristáltica. Pues vamos a entrar en detalle de esto que tenemos acá. El esófago se divide en tres regiones: el esfínter esofágico superior, el cuerpo del esófago y el esfínter esofágico inferior. Vamos a tener en cuenta aquí, o es importante resaltar, de que digamos, en el esófago se dan básicamente dos tipos de peristalsis. Una peristalsis primaria, que generalmente se da después del acto voluntario de la deglución. Entonces, cuando uno hace deglución de un alimento o traga un alimento, se da una peristalsis que busca mover ese bolo hacia el estómago. ¿Sí? Esa es la peristalsis primaria. El siguiente tipo de peristalsis es una peristalsis secundaria. Entonces, esto sucede cuando esa peristalsis primaria no logra empujar ese bolo hacia el estómago. Entonces, es como cuando uno dice que está atragantado, que uno llega y se está atorando, entonces allí comienza a funcionar ese proceso de peristalsis secundaria. O la otra es cuando hay reflujo desde el estómago, ¿sí? Eh, un reflujo gástrico, entonces el esófago se distiende y se activa esa peristalsis secundaria. Entonces resulta que en el esófago esos movimientos peristálticos pues involucran, digamos, un segmento que se denomina segmento receptivo. Se llama segmento receptivo porque es el que va a recibir el bolo alimenticio, y hay un segmento propulsivo que es el que empuja ese bolo alimenticio. ¿Listo? Entonces, en el segmento receptivo hay una característica en cuanto a las fibras longitudinales y circulares. En el segmento receptivo, las fibras circulares se relajan, ¿listo? Mientras que las fibras longitudinales se contraen en esta dirección. Entonces, eso permite que el bolo se mueva en este sentido. Al mismo momento, entonces, las fibras, digamos, el segmento propulsivo, el músculo liso en el segmento propulsivo, el anillo, digamos, el anillo circular, el músculo liso circular, entonces se está contrayendo y las fibras longitudinales se están relajando, ¿sí? Entonces ellas se relajan mientras que el músculo circular se va contrayendo, y todo esto favorece entonces el movimiento de este bolo. Obviamente en todo este proceso pues va a haber ciertas sustancias paracrinas, o pueden ser hormonas, que están involucradas en este proceso. Entonces, por ejemplo, la acetilcolina favorece la contracción, ¿sí?, del músculo liso, mismo que la sustancia P, y aquí vamos a tener el óxido nítrico, el péptido intestinal vasoactivo, favorece entonces, digamos, la relajación. Entonces estos movimientos contráctiles no solamente se dan a nivel del esófago, sino también en el estómago. En general estos movimientos comienzan, digamos, en esta región, ¿cierto? Sobre todo hacia la parte inicial del antro, y se mueven en esta dirección, ¿sí?, como observamos acá. ¿Qué favorece estos movimientos contráctiles acá? Entonces, que el alimento que tenga un tamaño, aquí tendríamos el esfínter pilórico, que el alimento que tenga un tamaño menor a 2 milímetros de diámetro, entonces pueda ser propulsado hacia el duodeno. Posteriormente, entonces se favorece esa contracción de sentido contrario para llevar el alimento tras allí, mezclarlo y vuelve otra vez hacia el antro. Observamos que estos movimientos no son solamente de, digamos, propulsión en sentido esófago-estómago, sino que también se pueden dar en sentido inverso, que son movimientos de retropropulsión o retroperistalsis, ¿sí? Y eso ocurre cuando se va a dar un evento de vómito. Entonces, esa retroperistalsis se lleva a cabo desde el intestino delgado hacia el estómago, ¿sí? Ese contenido luminal que está en el duodeno pasa al estómago y posteriormente puede pasar, digamos, hacia la boca, y esto está dirigido principalmente por contracción del diafragma, de los músculos abdominales, que incrementan esa presión, digamos, intraabdominal. Para todo esto entonces se encuentra un centro del vómito, así se denomina, ¿sí?, que puede ser activado ya sea a nivel de centros superiores, por ejemplo, cuando uno ve algo desagradable, o cuando uno huele algo desagradable, o prueba algo desagradable, puede activar este centro del vómito. ¿Listo? Aquí tenemos receptores cofaringios, ¿sí?
Y vamos a observar también que cuando hay algún tipo de sustancia tóxica, desencadena también este centro de vómito que va a controlar los músculos respiratorios, músculos abdominales, esfínteres, esofágicos y toda la musculatura esofágica. Entonces, como lo mencioné ahora, ese vómito puede ser provocado, digamos, en un estado de embarazo, por diferentes tipos de moléculas, toxina, por el simple olor, ¿cierto? Digamos, por presión cerebral, esa es otra causa, por digamos, estiramiento excesivo del estómago o inflamación, por movimientos de rotación también, esto yo creo que alguno lo ha percibido. Entonces esto causa, todas estas pueden causar activación de este centro del vómito y de una u otra forma desencadenarlo. Generalmente, ¿cuándo se sabe que se va a producir el vómito? Porque se produce náusea, se incrementa la salivación, como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, esa salivación es generalmente que está acompañada de bicarbonato, es para proteger la dentadura. Vamos a observar que las pupilas se dilatan y ahí, digamos, la persona se pone pálida y finalmente se desencadena el vómito. Todo esto favorecido porque por contracción a nivel del duodeno, ¿cierto? Incremento de la presión abdominal por contracción de los músculos abdominales que van a presionar el estómago y esto favorece entonces el movimiento retrógrado de la comida. Ya en el intestino grueso, el intestino delgado, perdón, vamos a tener de que allí se presentan dos tipos de movimiento. Hay un tipo de movimiento que se presenta entre comidas, o sea, cuando hemos ya realizado todo el proceso de digestión, ¿sí? O en un estado postprandial después de comer, o sea, después de comer y el proceso digestivo. Entonces allí comienzan unos movimientos que se denominan unos complejos migratorios motores. ¿Listo? Esos complejos migratorios motores generalmente están asociados para evacuar pequeñas digamos, partículas que son más grandes de 2 milímetros o digamos, por ejemplo, si alguien se tragó una moneda o alguien se tragó un maíz pira entero sin explotar la semilla como tan un grano de maíz. Entonces, cuando estamos en ese periodo interdigestivo, comienzan unos procesos motores que van a tratar de favorecer la evacuación de todos esos restos de, digamos, comida que pueden haber quedado allí hacia el intestino grueso. Entonces ellos son rítmicos, generalmente observamos aquí cómo es esto, o sea, una secuencia rítmica aquí que va viajando a lo largo del intestino, como observamos acá, hasta que se llega al intestino delgado y la evacuación de esto. Apenas la persona come algo, entonces estos complejos migratorios motores básicamente se detienen y comienza la actividad motora propia de la digestión, ¿sí? Que es los movimientos de propulsión de ese alimento a través de toda la vía eh, del intestino delgado. Entonces estos complejos motores migratorios vamos a tener de que se han dividido en varias fases. Vamos a tener una fase uno, generalmente ese es un periodo de ausencia de actividad, que sería esto. Luego tenemos una fase 2, que es este que tenemos acá. Empieza una actividad, pero es más bien, digamos, irregular. Luego vamos a tener una fase 3, en la cual entonces las contracciones ya son más regulares, son más fuertes, y después de esta fase 3 pues vuelve a un estado de inactividad, o sea, volvemos a la fase 1. Cuando se produce entonces la ingestión de algún alimento y se está en el proceso de digestión y ese quimo llega al intestino delgado, entonces se produce otro tipo de motilidad. La motilidad que se presenta allí entonces son de dos formas, hay unos que se denominan movimientos de segmentación, entonces en el intestino delgado inicialmente, por ejemplo, hay contracción en estas regiones, ¿sí? Posteriormente, entonces, estas regiones se relajan y las regiones intermedias se contraen, o sea, se contraen en este caso acá, y eso permite entonces que todo este quimo vaya siendo segmentado inicialmente y pueda ser mezclado, favoreciendo los procesos de absorción pues, de las diferentes macromoléculas. ¿Esto por qué? ¿Qué sucedería, por ejemplo, si el quimo queda aquí quieto? Entonces, si el quimo queda quieto, se le daría absorción de nutrientes solamente a esta capa inicial, ¿sí? La capa que estaríamos más interna de ese quimo sería muy difícil
realizarse los procesos de absorción de nutrientes. Entonces, con este proceso de segmentación, que generalmente hace un mezclado del quimo, pues se favorece una absorción óptima de esos nutrientes. Ya pasando hacia el intestino grueso, entonces, una vez ha sido evacuado por los complejos migratorios motores, todos esos restos de quimo que quedan en el intestino delgado y pasan hacia el intestino grueso, entonces vamos a observar que esa motilidad en el intestino delgado se caracteriza básicamente por unos movimientos en masa que vamos a describir ahora. Entonces vamos a tener que el intestino grueso se conforma del ciego. Aquí vamos a tener el esfínter iliocecal que me comunica entonces el intestino delgado con el intestino grueso. Cuando hay un estiramiento en el intestino delgado, entonces se abre, permitiendo el vaciamiento hacia el ciego. Y cuando hay un estiramiento aquí en el ciego, entonces ella se contrae para evitar ese flujo en sentido contrario. Vamos a observar entonces también que en ese ciego y en el colon pues acepta una gran cantidad de material. Allí se presentan también movimientos de propulsión peristáltica y segmentación, y esa segmentación es dada por estas pequeñas elevaciones que se denominan las austras, ¿sí? Allí se realizan, por ejemplo, procesos de reabsorción de agua. En el colon transverso, que es este, y en el colon descendente, entonces generalmente allí es donde las heces fecales van a estar almacenadas por más tiempo, y allí también se produce reabsorción de agua y electrolitos. Como lo mencioné ahora, entonces las austras, que son estas porciones que parecen segmentaciones, entonces generalmente, digamos, es un proceso de segmentación que se da allí en el intestino. El colon descendente, la porción descendente tiene básicamente un papel de conducción del material fecal hacia la ampolla rectal. Allí permanece poco tiempo y en general en todo el intestino delgado se presentan unos movimientos en masa. ¿Qué significa eso? Después de que ese contenido del intestino delgado pasa hacia el ciego, entonces básicamente él comienza a sufrir unos procesos de movimiento en el colon ascendente, ¿sí? De segmentación también. Posteriormente vamos a observar básicamente que esa materia fecal va a ser transportada, ¿sí? A lo largo del colon transverso, como observamos acá, esto más o menos hacia unas 3 horas. Después de 3 horas de que llega el ciego, finalmente a las 6 horas él va a quedar, o sea, en ese colon transverso él queda allí almacenado un tiempo, ¿sí? Más o menos a las 6 horas, entonces comienza a desplazarse nuevamente y se dan unos movimientos en masa, ¿sí? Que es esto que tenemos acá. Todo el material fecal que está en el colon transverso se mueve hacia el colon sigmoideo, ¿sí? Lo que tenemos acá. Y eso desencadena básicamente digamos, el reflejo de defecación y posteriormente, digamos, en un transcurso de unas 48 horas, 24 horas, se elimina una parte, en 48 horas se elimina totalmente la materia fecal, digamos, producto de alguna ingesta de alimento, pues horas antes. Pero entonces, para terminar con todo lo que sucede en el intestino grueso, vamos a observar cómo es el proceso de la defecación. Entonces, básicamente en este proceso de la defecación vamos a tener que ese anillo o ese esfínter anal, tanto el interno como el externo, van a estar cerrados. En este caso, el músculo liso va a estar contraído. Y el reflejo de la defecación entonces se desencadena cuando las heces fecales, por esos movimientos en masa que suceden, llegan a la ampolla rectal y estiran esos receptores, eh, digamos, estimulan los receptores de estiramiento, que va a desencadenar de que todas estas, digamos, anillos musculares de músculo liso, el esfínter anal interno, que es músculo liso, se relajen y pues favorezca la evacuación de esas heces fecales. Si en algún momento nosotros, como ya lo mencionamos, deseamos posponer la defecación, entonces lo que se realiza es una contracción del músculo esquelético del esfínter anal externo y también puede ser una contracción del músculo puborectal. Entonces vamos a tener en cuenta de que esa defecación hasta cierto punto es voluntaria, ¿sí? Puede ser voluntaria hasta cierto punto, no puede ser, digamos, detenida 3, 4 días, no. Cuando ya hemos pospuesto por un largo tiempo ese proceso de defecación, simplemente toca, digamos, realizar esa evacuación de esas heces.
Ahora vamos a ver lo que corresponde a la regulación de esa función digestiva. Entonces la función digestiva se puede regular básicamente por tres vías. Una va a ser una vía hormonal, otra puede ser una vía nerviosa a través del sistema nervioso entérico. Obviamente aquí va a estar relacionado con el sistema nervioso autónomo y un control paracrino e inmune. Entonces, la regulación hormonal generalmente se hace mediado por unas células enteroendocrinas que están, digamos, en esa mucosa gástrica, ¿sí? Esta es la célula enteroendocrina. Esas células enteroendocrinas pueden liberar diferentes tipos de sustancias. Esto que tenemos acá es a nivel eh, estomacal, de la mucosa gástrica. Eso que tenemos acá es a nivel de la mucosa intestinal, ¿sí? Entonces hay de esas células enteroendocrinas a lo largo del tubo digestivo. Vamos a observar que hay diferentes tipos de células enteroendocrinas. Las principales van a ser las células G, que están en el estómago, que liberan gastrina, las células D, que están en el estómago y liberan somatostatina, también están en el intestino. Vamos a observar las células I, las células K, las células L, M, la N, la S y las células enterocromofinas, que están todas en intestino, y cada una de ellas, digamos, de forma correspondiente liberan colecistoquinina, el péptido inhibitorio gástrico, péptido YY, la motilina, neurotensina, secretina y serotonina. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas de forma muy general. La colecistoquinina es secretada básicamente por estas celulitas I en el intestino delgado y están relacionadas con la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi para favorecer esas secreciones biliares. Esta hormona también incrementa la actividad de la secretina, que generalmente está relacionada con el incremento de las secreciones básicas o de bicarbonato, y también la colecistoquinina está relacionada con inhibir el vaciamiento gástrico, ¿sí? Entonces ella básicamente lo inhibe. El péptido inhibidor gástrico, que es otra de estas hormonas, es generado o sintetizado por las células K, y este lo que hace básicamente es inhibir las secreciones a nivel gástrico. Aquí la tenemos, el péptido inhibitorio gástrico. Entonces él inhibe esas secreciones gástricas, ya sean las ácidas o el pepsinógeno, y también de una u otra forma favorece, digamos, la inhibición del vaciamiento del estómago. ¿Listo? Por otra parte, la gastrina, que es generalmente sintetizado por las células G del estómago, entonces ellas estimulan las secreciones gástricas, tanto de las células, en este caso principalmente las células parietales, pero también van a estimular a esas células similares a enterocromafina para que liberen histamina, que también van a estimular fuertemente las células parietales en sus secreciones, digamos, gástricas en el estómago. Vamos a observar que la motilina, que es secretada por las células M, entonces esta motilina está más relacionada, o es la única hormona relacionada con los complejos motores migratorios, ¿sí? Cuando se da, digamos, después de haber realizado todo el proceso de digestión, en un periodo interdigestivo más bien, ¿sí? Entonces en este periodo interdigestivo, quien favorece esta actividad contráctil va a ser la motilina, y digamos, la ingesta como tal de alimentos, pues de una vez inhibe su secreción. Otra de las hormonas pues va a ser la secretina, ¿sí? Esta secretina, generalmente liberada por las células S, entonces tiene, digamos, como funciones favorecer las secreciones de bicarbonato por parte del páncreas, esto favorecer esas secreciones pancreáticas, pero también favorece las secreciones biliares. Entonces esto aumenta las secreciones de bicarbonato al duodeno. Esta secretina entonces disminuye, ¿sí? Tiene digamos, un efecto negativo sobre esas secreciones ácidas a nivel estomacal y contrae el esfínter pilórico. Ese es el que está acá para evitar el vaciamiento gástrico.
La somatostatina, por otra parte, generalmente está relacionada, en este caso, con favorecer los procesos de digestión a nivel del duodeno. Ella es secretada por las células D, ya lo hemos visto cuando vimos la pared estomacal, las células D en el estómago, pero también hay células D en el intestino. Entonces ella está relacionada con inhibir la secreción de gastrina, ¿cierto? Con inhibir la secreción del péptido intestinal vasoactivo, del péptido inhibidor gástrico, de secretina y motilina. Entonces ella favorece de una u otra forma, digamos, los procesos de digestión. Otra de estas hormonas entonces va a ser el péptido intestinal vasoactivo. Generalmente lo que estimula es la secreción intestinal de electrolitos y jugo pancreático. ¿Sí? Tenemos acá. Entonces, generalmente las terminaciones nerviosas parasimpáticas pueden, como neurotransmisores, puede ser liberado. Esto dilata los vasos sanguíneos, inhibe la secreción ácida y, digamos, favorece, por ejemplo, lo que mencionamos aquí, las secreciones intestinales. La serotonina es otro de esos, digamos, hormonas o factores que son liberados allí, en el intestino. De hecho, esto es supremamente importante, la serotonina o la hidroxitriptamina, ya que tiene función tanto endocrina como paracrina. Ella estimula las secreciones intestinales, estimula la motilidad y se secretan generalmente en función o en respuesta a la ingesta de alimentos. También se secreta cuando hay, digamos, distensión o estiramiento de ese intestino delgado o cuando hay presencia de aminoácidos. ¿Sí? De hecho, la serotonina que se relaciona con bienestar, básicamente en su mayor proporción en el cuerpo se secreta a nivel intestinal. Alrededor del 90% de la serotonina se secreta en intestino. El otro 10% se secreta a nivel del sistema nervioso central. Entonces aquí es cuando entra en importancia todo este eje intestino-cerebro, del cual algunos de sus compañeros pues expusieron, debido a que en el intestino se secreta esta hormona relacionada con bienestar. Vamos a observar que otro, digamos, agente implicado en esa regulación de secreción a nivel intestinal va a ser la guanilina. ¿Sí? Entonces, básicamente la guanilina estimula esa secreción de fluidos, ¿sí? Y el receptor de guanilina es el que está implicado, digamos, en esa producción de diarrea cuando es estimulado por toxinas que son, digamos, toxinas a nivel del intestino delgado. ¿Sí? Ese receptor de guanilina también puede ser estimulado por las toxinas termoestables, por ejemplo, de Escherichia coli, digamos, de Vibrio cólera, cuando se produce cólera, y otros tipos de patógenos. Entonces, aquí adquiere una importancia alta digamos, esta hormona o esta moleculita para la activación de estos procesos de secreción. Muchas de estas hormonas que hemos mencionado, los factores paracrinos, generalmente se liberan, digamos, en respuesta a la composición de ese quimo. Cuando hay muchos carbohidratos, por ejemplo, se libera el péptido inhibitorio gástrico. Cuando observamos que el alimento es muy rico en proteínas, entonces se liberan neuropéptido Y, motilina y colecistoquinina. Cuando las comidas son muy ricas en grasa, entonces se liberan, por ejemplo, la colecistoquinina, motilina, ¿cierto? La galanina, la glutensina. Y vamos a observar qué factores modifican la liberación de estas hormonas. Entonces vamos a tener que generalmente, otra vez, digamos, recalcando aquí, las proteínas favorecen la liberación de gastrina, de colecistoquinina, ¿sí? La secretina del péptido inhibitorio gástrico básicamente no tiene cambio y se reduce la liberación de motilina. En todos los casos en que se ingiere alimentos se reduce la motilina. Cuando es una dieta rica en grasas, entonces se estimula la producción de colecistoquinina, secretina, ¿cierto? Del péptido inhibitorio gástrico. Cuando los alimentos son muy ricos en carbohidratos, entonces se secreta el péptido inhibitorio gástrico. Cuando hay una comida muy ácida, entonces se libera secretina, que ya vemos su efecto, generalmente está relacionada con las secreciones pancreáticas, principalmente bicarbonato.
vamos a tener que la estimulación nerviosa o neural, entonces va a estimular la secreción de gastrina, ya lo hemos visto por la parte parasimpática de colecistoquinina, de motilina, las células M, y el estiramiento a nivel, por ejemplo, del estómago favorece las secreciones de gastrina. Otra forma de regulación de esta actividad gastrointestinal entonces va a ser mediante el sistema nervioso, en este caso sistema nervioso entérico. Entonces vamos a observar que este sistema nervioso entérico es en algunos textos, en algunos autores mencionan de que es una rama del sistema nervioso autónomo, otro menciona que es una rama separada. El caso es que el sistema nervioso entérico está relacionado con el sistema nervioso autónomo en todo el control de la función gastrointestinal. Aunque este sistema nervioso entérico pues, tiene una red propia a lo largo del tubo digestivo. Este sistema nervioso entérico realmente es una parte bastante compleja de todo el sistema nervioso periférico, ¿sí? Tiene una cantidad de neuronas bastante grande, alrededor de 100 millones, eso puede ser más neuronas que las que hay en la médula espinal, y este sistema nervioso entérico lo podemos encontrar desde el esófago, básicamente hasta la región anal, desde el esófago, en esta porción, hasta la región anal. Entonces ese sistema nervioso entérico se compone de ese plexo mientérico que habíamos mencionado, el plexo que se encuentra entre las capas de músculo liso y el plexo submucoso. Entonces vamos a observar que esos dos plexos, el mientérico, que también se llama el plexo de Auerbach, está principalmente dirigido, o su acción principal es coordinar la actividad de las capas musculares desde el esófago hasta el recto. Entonces el mientérico controla al músculo liso principalmente. El plexo submucoso entonces va a estar principalmente relacionado con regular digestión y absorción en el intestino delgado y grueso, ¿sí? O regular esos procesos también de secreción, ¿sí? Ponemos esas células secretoras, este plexo submucoso las puede estar regulando de una u otra forma. Y como lo he mencionado, entonces se relaciona estrechamente con el sistema nervioso autónomo. Entonces vamos a observar que en ese sistema nervioso entérico, esos plexos que son unas redes neuronales que hay allí, pues van a tener componentes sensoriales, por ejemplo quimiorreceptores, vamos a tener mecanorreceptores, receptores de estiramiento, vamos a tener unos reflejos secretomotores. Entonces en este caso, por ejemplo, este quimiorreceptor detecta algún tipo de sustancia, la señal se envía a estas células, ¿cierto? Se puede enviar a esta célula y esta célula da una respuesta a esta celulita secretora. Entonces tenemos un reflejo secretomotor. Por otra parte, entonces, vamos a tener, por ejemplo, reflejos motores. Entonces, supongamos aquí, estos mecanorreceptores son activados, la información se envía a esta célula, ¿cierto? Esta célulita pues envía la información a esta otra, ¿sí? Esta otra se comunica con estas dos, con esta otra célula vecina y pueden tener como respuesta la activación de este músculo liso circular, ¿sí? Y esta que está acá puede conllevar a la activación del músculo liso longitudinal. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un circuito reflejo motor. Y vamos a tener que estos sistemas se relacionan tanto con el sistema simpático como con el parasimpático, ¿sí? Nosotros, bueno, ustedes habrán visto en toda la parte nerviosa que el sistema parasimpático está relacionado con una respuesta de descansa y digiere. Entonces, cuando nosotros estamos en un tipo de respuesta de eso, entonces desde el nervio vago hay algunas, digamos, señales que se envían a estas células del plexo mientérico y este plexo mientérico entonces favorece la motilidad intestinal activando este tipo de celulitas, en algún caso también puede favorecer la secreción de diferentes sustancias. ¿Listo? En la parte simpática entonces puede que se inhiban esas funciones o pues digamos dependiendo de lo que esté sucediendo se puedan activar. Entonces, ¿cómo es la relación de este sistema nervioso entérico con todo el sistema nervioso central? Entonces aquí tenemos que generalmente vamos a observar unas entradas sensoriales
provienen de las vísceras hacia la parte central, en este caso un núcleo específico que es el núcleo del tracto solitario, él puede dar una respuesta aquí directamente a través del sistema nervioso autónomo, digamos las neuronas preganglionares, y dar una respuesta, ¿sí? Y también vamos a observar entonces que estas señales pueden ser de una u otra forma analizadas, llevar al sistema nervioso central y esto da pues unas respuestas vía hormonas o cambios en comportamiento. Entonces en la actividad motora, que es regulada por esta parte nerviosa, los tipos de motilidad más importantes que son regulados van a ser los de propulsión, que ya habíamos visto, el segmento propulsivo, el segmento receptivo, vamos a observar unos que puede ser regulado también, los movimientos de segmentación rítmica y la contracción tónica que por ejemplo sucede a nivel de los esfínteres, ya sea el esfínter del estómago, el esfínter esofageal, el esfínter pilórico, una contracción tónica, eso puede estar regulado por el sistema nervioso. Entonces toda la actividad gastrointestinal, aunque tiene, digamos, un componente propio que puede, o sea, ese puede de una u otra forma coordinar de forma autónoma, pues obviamente va a estar relacionado con el sistema nervioso central a través de las divisiones simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo. Entonces eso está muy relacionado, como observamos acá, entonces el nervio vago puede estar controlando la actividad a nivel estomacal, a nivel del intestino delgado, grueso, lo mismo sucede con el sistema nervioso, digamos, simpático. Entonces vamos a observar que ese control de la actividad digestiva por parte del sistema nervioso, digamos, en este caso, involucra que el sistema nervioso entérico por sí solo puede realizar, digamos, un control sobre la parte gastrointestinal, esofageal, ¿cierto? La parte del músculo liso, pero este sistema nervioso entérico se está relacionando tanto con el sistema parasimpático como con el sistema simpático, que ellos, pues, de una u otra forma, también están enviando información de forma bidireccional hacia los centros superiores y estos centros superiores entonces pueden determinar en un momento dado qué respuesta se puede dar. Por ejemplo, en un estado de ansiedad, en un estado, por ejemplo, un susto intenso puede conllevar la relajación de, de los esfínteres anales y la persona pues se defeca en ese momento, ¿sí? Eh, Simplemente con un estado de ansiedad muy fuerte se producen secreciones gástricas, entonces, y eso no tiene nada que ver con que haya alimento o haya una activación a nivel digestivo, sino con los centros superiores. Entonces están muy relacionados digamos, estos dos sistemas. Entonces, finalmente vamos a tener el control paracrino e inmunitario de esa función gastrointestinal. Entonces aquí vamos a observar diferentes mediadores paracrinos, ¿sí? Vamos a tener la histamina, que puede ser liberada por las células similares enterocromafinas que están relacionadas con la secreción de ácido gástrico. Nosotros lo vimos en las secreciones a nivel del intestino delgado que los mastocitos puedan liberar histamina y favorecían entonces esa secreción de cloruro y con esa secreción de cloruro pues se secretaba sodio y finalmente agua, entonces esto incrementaba esas secreciones acuosas a nivel de intestino delgado. La serotronina, que es esta misma hidroxitriptamina, entonces son secretadas por las células enterocromafinas en respuesta a nutrientes luminales. Entonces digamos, es una regulación por estos mediadores panacrinos. Vamos a tener la somatostatina también, secretada por esas células D. Por ejemplo, lo vimos en el estómago, que inhibía básicamente la actividad a nivel digestivo. En este caso, por ejemplo, inhibía las secreciones ácidas. Vamos a observar que otro mediador van a ser las prostaglandinas, que están relacionadas con la secreción intestinal y regulación, digamos, de la vasoconstricción. Y finalmente la adenosina, que está relacionada con la secreción intestinal y también como regulador de esa actividad vascular. Entonces con esto terminamos todo este, digamos, bloque de la función gastrointestinal, que era lo que sucedía allí, y pues no queda sino pues agradecer por la atención prestada.